regresa a la mitocondria para continuar su degradación a través del, perdón, un ratito, ácido cítrico y la cadena respiratoria. Cadena respiratoria es todas estas reacciones químicas que terminan generando CO2 y consumiendo oxígeno. El catabolismo de la glucosa, etapas del catabolismo de la glucosa. La glucólisis, ¿dónde se va a dar? En el citoplasma. El ciclo del ácido cítrico o de Krebs se va a dar en la mitocondria, ¿ya? ¿Qué hace el ciclo de Krebs? Fíjense, decíamos que la degradación de la glucosa o catabolismo nos va a llevar a que la glucosa se va a destruir, degradar, deshacer, ¿no? ¿A qué? A piruvato, ¿ya? Y fíjense que este piruvato va a ser utilizado con mediación de la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para la formación de ATP. A eso se le llama cadena respiratoria. Entonces, tenemos más ATP, más energía. Este ATP lo necesitan todas las células para sus funciones celulares continuas, para que ustedes estén ahorita despiertos, para que estén aprendiendo, para que se movilicen, para todo necesitamos del ATP. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo de ácido cítrico o de Krebs, que se da en la mitocondria. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ¿ya? La fosforilación oxidativa es esto que se da en las crestas mitocondriales, ya que es parte de la reacción para la generación de ATP, ¿ya? Y bueno, se da aquí. A esto le llaman cresta mitocondrial. Esta sería la cresta mitocondrial y aquí es donde se da la fosforilación oxidativa. Glucólisis, seguimos en el tema de la glucólisis. La glucólisis es la vía metabólica fundamental para la utilización de glucosa en los tejidos. Ocurre en el citosol, es decir, el citoplasma, ¿ve? Dentro de la célula. Puede operar en condiciones aerobias o anaerobias. Esto también es muy cierto. Nosotros somos seres aerobios. Nuestro metabolismo siempre tiene que ser aerobio, es decir, con oxígeno, mediado por oxígeno. Pero a veces, por algún factor, no se puede utilizar la vía aerobia, entonces como escape tenemos la vía anaerobia. Existe la posibilidad de salir de esto y generar igual energía de reserva ante la falta de oxígeno. Cuando no hay oxígeno que medie esto, a eso se le llama anaerobio. Pero eso es en condiciones extremas, digamos, ¿no? Lo normal es que nosotros utilicemos la vía aerobia. Constituye el núcleo del metabolismo energético celular. Su relevancia biomédica radica en que provee ATP incluso en ausencia de oxígeno. Esta es la importancia de que tengamos una vía común, una vía que todos deberíamos usar, que es la aerobia, y tengamos una vía de escape. Esta vía de escape es la vía anaerobia, que puede darnos ATP incluso en ausencia de oxígeno, asegurando la superficie celular en situaciones de hipoxia. Vean la vía anaerobia como una salida de emergencia, ¿ya? La vía aerobia es la puerta por donde todos entran y salen, y la vía anaerobia es la salida de emergencia. Entonces, cuando no tenemos oxígeno, se va a permitir la generación de ATP a partir de la glucosa por la vía anaerobia. En tejidos como eritrocitos, cerebro, músculo estriado y tumores, esta vía representa una fuente primaria de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos órganos sí, algunos órganos, ¿no? Y células que estoy mencionando, necesitan de el ATP para su función. Entonces, por eso es la fuente primaria de energía, especialmente cuando la oxidación mitocondrial se ve limitada. Relevancia fisiológica y clínica. Tejidos dependientes. El cerebro depende casi exclusivamente de lo que es la glucosa. Los eritrocitos no poseen mitocondrias, ¿ya? Nuestro cerebro, les decía al principio, necesita de glucosa. Es la principal fuente de donde va a sacar energía para que ustedes ahorita estén escuchando y aprendiendo. Necesitamos de la glucosa para el aprendizaje. Es lo que siempre le digo a mis alumnos. Coman bien, desayunen, almuercen y cenen. No piensen que por estar tomando café, Red Bull va a funcionar. No, tengo que darle alimento, porque si no, el cerebro, ¿de dónde va a sacar la glucosa? ¿Sí? Adaptación metabólica permite generar energía durante ejercicio intenso o hipoxia, ¿ya? Esa es una adaptación metabólica. Como les decía, una vía de escape, una salida. Cuando hay hipoxia, cuando hay poco oxígeno. También esto sucede cuando hacemos mucho ejercicio, ¿no? Implicaciones clínicas, deficiencias enzimáticas, hexocinasa, piruvatocinasa, fosfofructosinasa. ¿Qué son estas? Enzimas que permiten las reacciones celulares que nos van a permitir generar el ATP o utilizar el ATP. Entonces,
Esto es importante porque hay algunos casos en los que ya las personas nacen con deficiencia de estas enzimas, ¿ya? Ya no tienen estas enzimas que deberían mediar la formación y la utilización del ATP, y entonces desarrollan ciertas enfermedades como fatiga muscular o anemias hemolíticas, ¿ya? Hay anemias hemolíticas que, el favismo, por ejemplo, que se desencadenan tras haber consumido habas o algunos alimentos con mucho antioxidante. ¿Por qué? Porque tienen deficiencia de estas enzimas que deberían utilizarlos, ¿no? Son ejemplos que les están dando de algunas enfermedades que se van a producir por deficiencia de enzimas, ¿ya? Y esto que me olvidaba decirles, los eritrocitos no tienen mitocondrias en su interior. Van a ver cuando lleven hematología que el eritrocito va liberándose de muchas estructuras y no se parece a otras células. Cáncer. Las células tumorales aceleran la glucólisis, efecto de Warburg, produciendo lactato, acidosis tumoral, con implicaciones terapéuticas, ¿no? Porque ya habíamos adelantado que las células tumorales funcionan diferente. Fases de la glucólisis, fase de inversión de la energía, consumo de ATP. Primero tenemos en la glucólisis la fase de inversión de energía. Lo primero que se va a hacer es el consumo de 2 moléculas de ATP, consumo de 2 moléculas de energía. Fosforilación inicial de la glucosa, que pasa por la vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima. Esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nos permite fosforilar la glucosa. Por eso les decía, hay enfermedades con déficit de estas enzimas que me va a dar síntomas, por ejemplo, la anemia hemolítica. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, para que se fosforile la glucosa, necesitamos mediar con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La fructuosa, ¿cómo se fosforila? Con la 1,6-bifosfato fosfofructosinasa 1, que es un paso muy importante para la fosforilación de la fructuosa, ¿no? Entonces, nos está hablando de reacciones enzimáticas para degradar la glucosa. Fase de generación de energía, la producción de 4 moléculas de ATP. Aquí teníamos la fase de inversión de energía, cuyo resultado eran 2 moléculas de ATP. Ahora tenemos la fase de generación de energía, cuyos resultados son 4 moléculas de ATP. Oxidación de gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, ¿ya? De gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa dependiente del NAT. Estas reacciones, esto que les están diciendo, que se oxida glicerol 3-fosfato, 1-bifosfo, se utiliza el bifosfoglicerato, etcétera, va a permitir que se generen 4 moléculas de ATP. Formación de ATP a nivel del sustrato, dice. Fosfoglicerato sinasa y piruvato sinasa. Es decir, el sustrato que va a hacer reacción con las enzimas serían el fosfoglicerato sinasa y la piruvato quinasa, ¿ya? Aquí es donde van a actuar ciertas enzimas, como la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para la formación de ATP. Cuando les está hablando de sustrato, cuando utilizamos el término sustrato, estamos hablando de la molécula que va a ser intervenida por una enzima para ser convertida en otra estructura, ¿ya? Recuerdan que les decía, la enzima es una sustancia que o degrada cosas o permite la conversión de una molécula A una molécula B. Bueno, cuando hablamos de sinasas, cuando decimos el término sinasa, estamos hablando de enzimas. ¿Qué pasa con todas estas reacciones químicas que les están mencionando aquí? Va a dar un producto final, el piruvato, que se reducirá a lactato en anaerobiosis y se oxidará a acetilcoenzima A en aerobiosis. Un ejemplo que les damos del lactato, cuando no hay buena perfusión tisular, ya cuando no hay un buen aporte de oxígeno hacia los tejidos, como el ejemplo que les estaban dando de hacer ejercicio muy intenso, no le da tiempo a la célula de hacer la vía aerobia, entonces hace la vía anaerobia y se genera mucho ácido láctico, se genera mucho lactato. ¿Cómo se traduce esto? Lo que es la macurca, que le decimos en nuestro país macurca y en otros países le dicen agujetas. El dolor muscular que se siente tras hacer mucho ejercicio es porque no se ha podido hacer la vía de aerobiosis, sino se ha hecho la vía de anaerobiosis y se ha generado mucho lactato, ¿ya? Entonces, si el piruvato va por la anaerobiosis, se va a formar lactato. Si el piruvato va por la aerobiosis, se va a formar acetilcoenzima A. En condiciones anaerobias, el NAT, el nicotinamina adenilinucleótido, no puede reoxidarse en la mitocondria. Estamos hablando de anaerobiosis. No hay oxígeno que medie. El piruvato se convierte en lactato por lactato deshidrogenasa, generando LAT reducido. Esta cruz significa reducido. Permite continuidad del proceso, aunque en menor rendimiento energético. ¿Ya? O sea,
es una vía de escape, vuelvo a repetir, me va a permitir que yo pueda seguir trabajando, pero ya no es lo mismo que si yo lo hiciera por la vía aerobia. De la glucólisis. La glucosa, ya, la glucosa pasa a fructosa 1,6-bifosfato, ya, pasa de 2 moléculas de ATP a 2 moléculas de ADP. Estamos hablando ahorita de la degradación de la glucosa, la destrucción de la glucosa para la generación de ATP. Entonces, esto nos permite pasar de 2 moléculas de ATP a 2 moléculas de ADP. Ya, la glucosa se va a convertir en la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Quiénes median esta reacción? Estas enzimas que hemos hablado aquí. Fíjense, aquí hemos hablado de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la formación de fructosa por la fosfofructosinasa 1. Eso es lo que está pasando acá en este gráfico. Aquí actúa la fosfofructosinasa 1 y la glucosa pasa a ser fructosa 1-bifosfato. ¿Ya? A partir de esta fructosa 1-bifosfato se va a convertir 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de ADP, de ATP, ¿ya? Y va a pasar el NAT reducido a NAT oxidado y vamos a tener la generación neta de 2 moléculas de ATP, ¿ya? Este paso de glucosa, fructosa va a terminar en piruvato. Tejidos y condiciones metabólicas. El músculo estriado genera lactato en hipoxia y ejercicio intenso. Es lo que les decía, lo que nos da la macurca, ¿no? Eritrocitos siempre producen lactato. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondria. Como el eritrocito no tiene mitocondria, su metabolismo es anaeróbico, ¿ya? Hígado y corazón consumen lactato para la oxidación y la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de nuevas moléculas de glucosa. Y un ejemplo acá, les está dando un ejemplo de cómo lo aplicamos esto en la carrera de medicina, en el shock séptico, en la sepsis, que es una infección generalizada, en el cáncer y en la caquexia, que es una desnutrición extrema, ¿no? ¿Qué pasa? Estos son casos extremos. El shock séptico es una persona que se va a morir por una infección que se ha generalizado y que es difícil de controlar, a eso le llamamos shock séptico. A la caquexia es una desnutrición severa, o sea, personas que están en piel y huesos, por ejemplo, eso es caquexia, ¿ya? Estas personas, ¿qué pasa? Aumentan la producción de lactato. ¿Por qué? Porque son situaciones anormales, ¿ya? Aumentan la producción de lactato. ¿Para qué? Para estimular la gluconeogénesis hepática, ¿no? De alguna forma tratar de salir o de ayudar de estos casos extremos que se puede producir. Son ejemplos que les están dando en medicina. Lo que tienen que saber es la función normal, cómo funciona cada órgano. Regulación de la glucólisis, ¿ya? Como todo tiene que ser regulado, porque si no lo regulamos, se va a salir de las manos, ¿no? Entonces, tenemos ciertas enzimas que median estas reacciones. ¿A qué me refiero con mediar? A este gráfico. Pasa de una cosa a otra cosa y de otra cosa a otra cosa. Les decía, molécula A pasa a ser molécula B pasa a ser molécula C, y en el afán de hacer estos cambios de moléculas se están generando otras moléculas. Aquí hay unas reacciones enzimáticas. ¿Qué quiere decir enzimática? Una enzima media que pase a ser la molécula A, en este caso la glucosa, a la fructosa 1,6-bifosfato, la molécula B. Ya. Entonces, la retroinhibición. La exocinasa y la glucosinasa, ¿cuál es su control? La retroinhibición. ¿Cuál es la forma de inhibirla? Con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La fosfofructosinasa, ¿ya? Tiene una reacción alostérica energética. ¿Cuáles son sus activadores? El AMP cíclico, adenosín monofosfato fructosa 2,6-bifosfato, que nosotros le decimos AMP, ¿ya? Y su inhibidor del AMP, el ATP y el citrato. La piruvatoquinasa nos da un control energético y hormonal, ¿ya? ¿Qué activa la vía de la piruvatoquinasa? La adenin difosfato fructofosfo 1,2-bifosfato, ¿ya? ¿Y qué la inhibe? La ATP, adenosín trifosfato y acetilcoenzima A. O sea, les está diciendo, para que estas reacciones enzimáticas puedan actuar, ¿ya? Existen ciertas estructuras que las van a activar. En el caso del grupo de las exocinasas o glucosinasas no va a haber ningún activador, pero sí va a haber inhibidores, la glucosa 6-fosfato. En el caso de la fosfofructosinasa, fíjense que sí hay activadores, el AMP cíclico, ¿ya? Y su inhibidor, el ATP y el citrato. En el caso de la piruvatoquinasa, lo que la activa es el ADP, lo que la inactiva es el ATP. Eso es lo que les está diciendo. ¿Dónde actúan estas? En las reacciones en las cuales la glucosa va siendo degradada, hasta que tengamos piruvato, y del piruvato generemos ATP. Derivaciones especiales. Tenemos a la ruta del 2,3-bifosfoglicerato. Hay células que, como decíamos, no tienen mitocondrias,
¿no? Como el eritrocito, no tiene mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesita una ruta alternativa.